Welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre la tasa de interés eficaz o el rendimiento efectivo. Los objetivos de este video son conocer la tasa efectiva de formularios de interés para intereses compuestos y continuos, y también determinar la tasa de interés efectiva. La tasa de interés efectiva para el interés compuesto y continuo es la tasa de interés simple anual equivalente, que rendría el mismo retorno después de un año. Recuerda, interés simple paga interés una vez al año. Así que ya deberíamos estar familiarizados con la fórmula de interés compuesta dada aquí, y la fórmula de interés continuo dada aquí. Para determinar la tasa de interés eficaz, tenemos una fórmula para el interés compuesto, así como el interés continuo. La tasa de interés efectiva identificada por R sub B para el interés compuesto igual la cantidad 1 más R dividida por N aumentada a la encimera potencia, 1. Y para intereses continuos, tenemos R sub E igual a la R, 1. Y antes de usar estas fórmulas, quiero mostrar de dónde vienen. Así que, para la tasa de interés eficaz compuesta, queremos saber la tasa de interés simple que rendría el mismo devolución después de un año como una cuenta que paga el interés compuesto. Por lo tanto, si establecemos la fórmula de tasa de interés simple aquí igual a la fórmula de interés compuesta, queremos resolver la tasa de interés simple, que sería R sub E, pero recuerda, R sub E es la tasa de interés simple. Después de un año, sabemos que tendría que ser 1. Así que T igual 1 podemos escribir esto como Px la cantidad 1 más R sub E aumentada a la primera potencia. Igual Px la cantidad 1 más R dividida por N elevada a la potencia N, desde T igual 1. Y ahora para resolver por R sub E podemos dividir ambos lados por P. Esto simplifica a 1, y así lo hace. Ahora tenemos 1 más R sub E es igual a 1 más R sub N levantado al poder de N. Y ahora solo restamos 1 de ambos lados de la ecuación, y tenemos nuestra fórmula para una tasa de interés eficaz para el interés compuesto. Nuestro sub E igual la cantidad 1 más R dividido por N levantado al poder de N, 1. Esta es la misma fórmula que vimos en la pantalla anterior. Vamos y derivamos la fórmula por la tasa de interés eficaz por el interés continuo. De nuevo establecemos la fórmula de interés simple igual a la fórmula de interés continuo, y queremos resolver para nuestro sub E. De nuevo sabemos T igual 1, o un año, por lo que podemos comenzar escribiendo esto como Px la cantidad 1 más R sub E es igual a P por E. Levantado al poder de R. Ahora dividiremos ambos lados por P, así que a la izquierda tenemos 1 más R sub E igual a la R. Otra vez el sustrato 1 hexanewton ambos lados de la ecuación, y tenemos la fórmula efectiva de tasa de interés para interés continuo. Tenemos E a la R, 1. Ahora que sabemos de dónde provienen estas fórmulas, echemos un vistazo a dos ejemplos. Queremos determinar la tasa de interés efectiva para una cuenta que paga el 4% de interés compartido trimestralmente. Bueno, la tasa de interés es del 4%, so R igual 4%. Expresado como decimal sería 0.04. Y porque el interés se paga trimestralmente, N es el número de compuestos por año, so N igual 4. Desde que hay 4 trimestres por año. Esto es todo lo que necesitamos para determinar la tasa de interés eficaz. Tenemos R sub E igual cantidad 1 más R dividido por N, o 0.04, dividido por 4 alcanzado a la potencia de N, que es 4-1. Ahora más adelantaremos e ir al calculadora y obtener una aproximación decimal para esto. Así tenemos 1 más 0.04 dividido por 4. Queremos levantar esto a la cuarta potencia. Y luego resumen 1. Vamos a seguir adelante y redondear esto a 4 lugares decisivos, así que es aproximadamente 0.0406. Para convertir esto en un porcentaje, multiplicamos por 100. Esto será igual al 4.06%.
Así que esta es la tasa de interés simple anual, que rendiría el mismo retorno que esta cuenta pagando 4% de interés compuesto trimestral después de un año. Ahora vamos a ver nuestro segundo ejemplo. Queremos determinar la tasa de interés efectiva para una cuenta que paga el 4% de interés continuo. Así que avisaremos que R es todavía 4%, o 0.04. Tenemos R sub e igual elevado al poder de R, que es 0.04-1. Así que ahora volveremos al calculadora y obtener una aproximación decimal. Entonces, si presionamos el segundo registro natural, que crece elevado al poder de 0.04-1. Y de nuevo, a 4 lugares decimales, tenemos aproximadamente 0.0408. Como porcentaje sería 4.08%. Y, sinceramente, tiene sentido que la tasa de interés efectiva para el interés continuo en la misma tasa de retorno sería un poco más alta que una cuenta que paga interés compuesto, porque sabemos más compuestos que tenemos, mejor retorno tendríamos. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.